Bueno, buenas Muy, tardes a todos. Aquí está el profesor Rojas para la segunda sesión de este curso sobre la violencia en Chile. Y les pido que cuando quieran hacer preguntas las escriban en el preguntas y respuestas. ¿Ya? Yo las voy a estar recogiendo y algunas si se repiten voy a juntarlas para planteárselas al final al profesor Rojas. La idea es no levantar la mano porque para no perder el hilo de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, al final, todas las preguntas. Lo dejo con el profesor. Valeria, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Una vez más, una alegría estar con ustedes. Esta vez estamos partiendo estrictamente puntuales, de tal manera de respetarnos nuestros tiempos. Si les llegó bien el guión, ya habrán visto que tenemos, como no, una segunda sesión muy dramática. Vamos a decir unas poquitas cosas primero sobre los gobiernos Alessandri y Montero frente a los problemas políticos y sociales. Después, una brevísima introducción a la actuación del Partido Comunista, que está presente en estas tres terribles masacres. Y después, el relato, como lo hicimos también la vez pasada, el desarrollo de los hechos de las matanzas de San Gregorio, de la famosa Pascua Sangrienta en Copiapó y Vallenar, en diciembre de 1931, y de la matanza que a veces se escribe con acento gráfico, a veces dice Ranquil, otras veces dice Ranquil. Yo estaba acostumbrado a decir Ranquil, pero ahora último he leído una serie de trabajos en que se acentúa en la A, Ranquil. Alessandri, como sabemos, llegó al poder en 1920 por primera vez y llegó al poder con su discurso que hoy llamaríamos hiperpopulista, hablándole a su chusma querida y prometiéndole a esa chusma querida que la había conocido como senador por la región de Antofagasta, que iba a solucionarle todos sus problemas sociales. De hecho, el mismo año de la matanza de San Gregorio, que es el primer año completo de la administración Alessandri, él presentó el proyecto de Código del Trabajo. Y 12 años después, a finales de 1932, volvió a ocupar la presidencia de la República. Ya no es el mismo tribuno populista que había sido en 1920, está mucho más curtido por los reiterados fracasos de su política y por haber tenido que dejar el poder dos veces, ¿no? En septiembre de 1924 y cuando faltaban pocas semanas para terminar su periodo de nuevo en 1925. Él no terminó su periodo y lo tuvo que dejar el gobierno dos veces. Y entonces un hombre mucho más curtido, más prudente, pero al mismo tiempo con una mirada mucho más conocedora de la actividad de ese partido que todavía él no conocía bien en 1921 y que en 1932-34 ya conoce mucho mejor, el Partido Comunista. Y en el caso de Juan Esteban Montero, estamos en presencia entre los dos Alessandri, entre don Arturo y don Arturo, don Juan Esteban Montero, de un hombre que asume la presidencia de la República a finales de 1931, cuando ya don Carlos Ibáñez ha tenido que renunciar al poder a mediados de ese año. Un político tradicional, con un carácter relativamente débil y contra el que todos conspiran. No solamente conspira el Partido Comunista, sino que conspiran los alexandristas, los ibañistas, y que va a ser derribado, como algunos de ustedes saben, porque asistieron a ese seminario, por ese golpe de Estado de junio de 1932, la República Socialista. Son dos caracteres muy distintos. Arturo Alessandri es un hombre, como todos sabemos, de carácter muy fuerte, muy macuco, muy demagógico, y don Juan Esteban Montero, un hombre de carácter más bien débil, centrado en el juego parlamentario, incapaz de sacar adelante un país en la tremenda crisis en la que se encontraba. Solo una breve consideración respecto del Partido Comunista de la época. Es un partido que está viviendo entre los años 1927 y 1935, o sea, en la segunda y tercera de estas matanzas, está viviendo el Partido Comunista lo que se llamó el tercer período o la etapa de bolchevización del partido, o también la etapa de la guerra de clase contra clase.
Esta es una etapa muy especial para los partidos comunistas del mundo entre 1927 y 1935. Y el Partido Comunista de Chile, que, como ya lo hemos comentado, había nacido en 1922 con ese nombre. Antes había nacido como Partido Socialista Obrero de los Trabajadores en 1912. Es muy fiel en estos años 27 al 35 a esa idea que impone la Internacional Comunista de no hacer alianzas con ningún otro partido, de enfrentar la clase proletaria y campesina todo lo posible con las clases burguesas. Es lo que se llama el tercer periodo o bolchevización del Partido Comunista, y eso en buena medida explica la presencia real o ficticia, ya lo vamos a comentar, del Partido Comunista en estas tres terribles matanzas. Bien, nada más porque las introducciones largas terminan comiéndose lo que realmente las personas quieren conocer y oír, que es el desarrollo de los hechos. Vámonos entonces a el primero de estos acontecimientos que tiene lugar, como les decía, a los pocos meses de haber asumido Arturo Alessandri la presidencia de la República. El contexto de esta primera matanza, San Gregorio es una oficina salitrera, el contexto de esta primera matanza es la crisis del salitre. Nosotros, como todos sabemos, habíamos exportado maravillosas cantidades de salitre y el país tributariamente vivía del impuesto a la exportación física, volumen físico del salitre. Cuando exportábamos menos, el país se endeudaba y no tenía problemas porque tenía muy buen crédito debido al éxito de la explotación salitrera. Pero todos sabemos que la Primera Guerra Mundial trajo dos problemas enormes para la exportación salitrera chilena. El primero, las rutas de circulación de marina mercante se vieron enormemente afectadas por la guerra submarina alemana. Y segundo, la propia Alemania fue desarrollando, a medida que avanzaba la guerra, el salitre sintético. Nuestras exportaciones subieron notablemente durante la guerra y nos ingeniamos para colocar la mayor cantidad de salitre que jamás nunca habíamos colocado por su vinculación con la fabricación de explosivos. Pero terminada la guerra, el consumo del salitre y el precio, por lo tanto, del salitre se fue a los suelos. Y esto significó que de las 134 oficinas salitreras que había en Chile, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, 91 de esas 134 oficinas paralizaron sus actividades. No necesariamente cerraron, pero sí paralizaron las actividades, algunas de ellas con la idea de recuperarse un poco más adelante cuando el precio mejorara, y otras simplemente con la perspectiva de cerrar el negocio, porque no había mercado ya para el negocio. Y entonces Alessandri, que como les decía, se había dirigido a esa chusma querida y había intentado ganar el voto popular y el voto de los sectores medios bajo banderas de profundos cambios sociales, de acercamiento a las grandes mayorías, cosa que ningún candidato había hecho antes en la historia de Chile, se encontró con este problema, ahí por delante. Y en particular se encontró con un problema específico en la oficina San Gregorio llamado Luis Emilio Recabarren. Recabarren, que el año siguiente, 1922, va a cambiarle el nombre al Partido Socialista Obrero de los Trabajadores y lo va a transformar en el Partido Comunista de Chile, incorporándolo a la Internacional Comunista, ya tenía una fuerte incidencia en la FOCH, en la Federación Obrera de Chile, una de las antecesoras de la CUT. Después vino la CTCH, Confederación de Trabajadores de Chile, y después vino la CUT. Esas son las tres grandes centrales sindicales que ha habido. Primero la FOCH, después la CTCH, y después la CUT-1 y la CUT-2, que es la que padecemos ahora. Recabarren ya recorría la Pampa, llamando a los obreros salitreros a resistir el cierre de las oficinas. Fue a mediados de enero de 1921 cuando una de las firmas propietarias de salitreras, muy conocida de todos, ¿no es cierto?, sobre todo de los porteños, Gibbs y compañía, le avisó a los trabajadores por medio del administrador, un hombre que pasó tristemente a la historia, Daniel Jones, que se iba a cerrar la oficina San Gregorio.
y que esa medida se iba a tomar los primeros días de febrero. Hay ahí una discusión historiográfica de qué es lo que realmente se le dijo a los trabajadores. Si se les dijo que se les iba a pagar el desahucio que correspondía por un detalle legislativo, todavía no había contrato de trabajo ni había una legislación que los protegiera, como vimos en la sesión anterior, pero por lo menos había la posibilidad de pagarles un desahucio, o quienes sostienen que la comunicación del administrador de la oficina a los trabajadores fue que los dueños, Gibbs y compañía, no iban a pagar el desahucio porque invocaban una cláusula de que les estaban avisando con 15 días de anticipación. ¿Ah? Una minucia legal que sigue en discusión en cuanto a si la aplicaron o no la aplicaron, en cuanto a si les prometieron o no les prometieron que iba a haber desahucio. Les dijo a los trabajadores Jones que obviamente el desahucio se les pagaría, si es que se los dijo, pero en Antofagasta, que tenían que bajar a Antofagasta, de tal manera de que ahí la casa matriz de la compañía en el norte, la casa matriz estaba en Valparaíso, les pagaría el desahucio. Pero claro, Luis Emilio Recabarren, les decía yo, recorría las oficinas y siempre que en las biografías de Luis Emilio Recabarren, en la semblanza, se lo presenta en su primera actividad, una de las dos grandes características, aparte de fundar muchos periódicos, era su activismo en las oficinas salitreras. Esa era su tarea. Y andaba con otros agitadores, ¿no? Y entonces lo que parece haber sucedido, porque la información, claro, viene de fuente de él, por una parte, y de fuentes de periódicos locales muy poco confiables, es que él sostuvo ante los trabajadores que debían exigirle a la compañía que les entregaran las llaves del complejo para seguir los trabajadores explotando la compañía. Algo completamente inaceptable desde el punto de vista de la propiedad y además absolutamente ineficiente porque los trabajadores no iban a ser capaces de desarrollar la explotación ni tampoco iban a tener éxito en cuanto a el resultado económico, porque ya sabemos que eh, las condiciones de exportación del salitre eran muy malas en esos momentos. Como les dijeron que era absurdo, los trabajadores decidieron hacer una petición un poco más sencilla, que por lo menos les entregaran las llaves de la pulpería. Todos sabemos lo que eran las pulperías, donde se expendían los elementos de primera necesidad para los trabajadores, para poder alimentarse ellos y a unas 1.500 a 2.000 personas que junto con los trabajadores de la oficina San Gregorio se habían reunido, viniendo de otras oficinas porque Recabarren les había pedido que vinieran a apoyar a sus compañeros. Algo muy parecido a lo que veíamos en la sesión anterior que había sucedido 14 años antes, en diciembre de 1907, en Iquique. Estaban aprovechando la experiencia de 14 años antes de juntar mucha gente. Bueno, el problema se planteó de manera muy directa. El señor Jones no tenía cómo manejar la situación. Pidió ayuda a Antofagasta y el intendente de la región de la época, de la provincia de la época, le pudo mandar solamente un cuerpo armado muy pequeño, integrado por militares y por carabineros de apenas 26 hombres, para 1.500, 2.000 personas que había presionando al administrador. Apenas 26 hombres llegaron a cargo de un teniente, que también de triste memoria, Buenaventura Argandoña, que vieron con espanto que tenían que hacer la protección de la oficina letrera, del personal de la oficina que estaba siendo acosado, asediado por esta enorme multitud. El teniente Argandoña, muy de madrugada, al día siguiente de haber llegado, recorrió el campamento de los trabajadores que estaban ahí presionando. Les insistió que un tren los iba a bajar a Antofagasta. A él no le correspondía insistir en el pago del desahucio, pero por lo menos tenía que distender la situación. Pero se encontró con la tenaz oposición de uno de los lugartenientes de Luis Emilio Recabarren, el dirigente Luis Alberto Ramos. Unas poquitas familias decidieron sí aceptar, bajaron en tren a Antofagasta y se libraron de lo que va a suceder a continuación. Pero entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde del 3 de febrero de 1921, la situación, recuerden ese día, 3 de febrero de 1921, se conmemoraron los 100 años justamente el año pasado,
La situación se fue haciendo cada vez más tensa en esas 12 horas. En un momento determinado, el teniente Argandoña estableció un perímetro, algo muy típicamente militar. Usted no pasa de esa línea. Ese perímetro estaba dado además por la línea del tren, por lo tanto era muy fácil de demarcarlo. No me cruzan la línea del tren. Cuando los primeros trabajadores decidieron que no estaban dispuestos a mantenerse a esa distancia, que era apenas de unos 15 metros más o menos, y cruzaron, parece ser que la orden de disparar no vino del teniente Argandoña, sino que vino del teniente de carabineros, el teniente Gainza, que al ver que una cantidad importante de trabajadores hacían ya sus primeros pasos, 15 pasos apenas, en dirección a la oficina, dio la orden de disparar. 20 soldados, 8 carabineros, era todo lo que, de lo que disponían Argandoña y Gainza, y dispararon. Ahora, los obreros, esto ha sido muy discutido, los obreros también estaban armados, algunos de ellos, y dispararon de vuelta. Evidentemente, el volumen de fuego que tenían los militares y los carabineros fue muy superior. A diferencia de Santa María de Iquique, los obreros pudieron repeler en parte ese fuego. Pero claro, cuando los soldados vieron la enorme, y los carabineros vieron la enorme multitud que se les venía encima, ya a la carrera, 15 metros, huyeron, se refugiaron por un tiempo muy breve en la oficina, junto con el administrador Jones, y después simplemente salieron en descampado hacia La Pampa. El problema fue que gran parte de los trabajadores decidieron quedarse en la oficina, en la que capturaron al administrador Jones, al teniente Argandoña y a 2 carabineros más. Fueron absolutamente masacrados, ¿no? El administrador Jones sobrevivió varios días después de haber sido apuñalado. El teniente Argandoña fue masacrado, fue empalado en una estaca. La brutalidad de parte y parte fue enorme. Desde Antofagasta, por el telégrafo, supieron que se habían producido estos incidentes gravísimos, que gran parte de la tropa había huido por la Pampa, que los obreros eran los dueños de la oficina en estos momentos, y se supuso que había entre los miembros del ejército de carabinero algunos fallecidos. Tampoco se pudo comunicar con tanta certidumbre la noticia. Entonces se envió un nuevo destacamento. Ese nuevo destacamento subió a Antofagasta y decidió proceder, digamos, las cosas así de una manera simplemente genérica. Decidió proceder y entraron a las oficinas en las que se encontraban los obreros heridos. Muchos de esos obreros fueron ajusticiados directamente ahí, en las oficinas en las que ellos se habían instalado para curar las heridas después del incidente con la tropa de carabineros y del ejército. Fue una orden de vengar al teniente Argandoña, de vengar a los otros 2 uniformados que habían sido asesinados. Los heridos fueron muertos a culatazos, les destrozaron sus cabezas, y entre 60 y 80 obreros murieron. Cuando uno mira la bibliografía, 68 dice uno, 70 dice otro, 60 dice el de más allá. El propio Luis Emilio Recabarren dice 60. La FOCH, la Federación Obrera de Chile, que mandó una comisión, después certificó 70. El problema es que, claro, decidieron, la nueva fuerza que llegó, y el resto de los obreros huyeron en descampado, por supuesto, decidieron enterrar, igual que eso había hecho en Santa María de Iquique 14 años antes, en fosas comunes a los obreros. Fueron encontrados un tiempo después en muy malas condiciones, ¿no? ¿Hubo una investigación? ¿Hubo un juicio? Sí, efectivamente. El gobierno de inmediato decretó estado de sitio en la provincia, la censura de las comunicaciones, y los juicios fueron contra los líderes obreros. Se decretaron largas penas de cárcel para ellos. No hubo ninguna sanción
para la tropa. La desgracia de la tropa fue el haber perdido a 3 de sus hombres y para la compañía Gibbs el haber perdido a su administrador. En esos momentos era ministro del Interior del presidente Alessandri nada menos que don Pedro Aguirre Cerda. Ironías de la vida, ¿no? Quien será después líder del Frente Popular, un Frente Popular impulsado por los comunistas. Es el ministro del Interior, que por supuesto tiene por lo tanto la coordinación de las intendencias, ¿no? Pedro Aguirre Cerda era un hombre muy duro en esa época, era mucho más duro que Arturo Alessandri, y dejó muy en claro, en torno a los acontecimientos de febrero de 1921 en la oficina San Gregorio, que el gobierno no iba a tolerar este tipo de situaciones, que sabía perfectamente bien, en esto se equivocó Aguirre Cerda, que los anarquistas eran muy poderosos en Chile. Se equivocó porque la presencia de los anarquistas había en gran medida disminuido después de 1907 y los que sí habían estado presentes en la matanza de San Gregorio incentivando a los obreros habían sido Luis Emilio Recabarren y algunos de sus lugartenientes. El propio presidente Alessandri, a raíz de los acontecimientos, fue lapidario. Dijo el presidente Alessandri: condeno en la forma más categórica la obra de los agitadores y perturbadores del orden y del trabajo, y los considero enemigos del pueblo y enemigos del progreso de la República. Son sembradores de odios que entorpecen la campaña de concordia, de armonía y de amor que vengo predicando para cimentar sobre estas bases la grandeza del país. El presidente Alessandri se encontró con que todo su discurso populista y demagógico de la campaña era contradicho por la acción de un destacamento de militares y carabineros que, enfrentando para defender sus vidas a una turba de varios miles de obreros y sus familias, había causado, con la fuerza de apoyo que llegó al día siguiente, entre 60 y 70 muertos entre esos trabajadores. El 26 de enero, pocos días antes de la masacre, Alessandri le había indicado al intendente, Alessandri tenía como político viejo gran olfato, ¿no?, que priorizara la persuasión. Cuando yo se sabía que en las oficinas iba a haber problemas por este asunto del cierre y del no pago de los desahucios, que priorizara la persuasión. Pero en el telegrama Alessandri le decía al intendente, y parece que el intendente se apoyó sobre todo en esta segunda cuestión, que no descartara los medios represivos. Bueno, así fue. Así terminó un incidente breve. Duró muy poco rato el incidente, pero que terminó en una segunda etapa con eso aproximadamente unos 70 muertos. Entre los obreros y 3 muertos, 4 muertos entre los militares y el administrador de la oficina. La segunda de nuestras dramáticas situaciones tuvo lugar un poco más de 10 años después. De febrero de 1921 nos trasladamos ahora a diciembre de 1931. En agosto de ese año 31 ha comenzado el gobierno de Juan Esteban Montero, el sucesor de la primera presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, en un clima de crisis económico-social terrible. Si el año 21 la situación de las salitreras era mala, el año 31, después de la crisis de los Estados Unidos del año 29, la situación era terminal. Y por lo tanto, miles de personas abandonaron las salitreras, bajaron a las ciudades, vinieron a Santiago. Se recuerda ya durante el gobierno de Ibáñez a esas personas que deambulaban pidiendo lo que fuera, pan duro, una taza de té, porque no tenían que comer, habían perdido su trabajo y no había posibilidad de darles trabajo en una economía durísimamente golpeada como era la chilena de los años 29, finales 30 y 31. Y a eso se sumaba, a esa gran crisis económica con el ahora cierre definitivo de la mayoría de las salitreras, la insólita situación que tuvo lugar en septiembre de 1931, cuando la marinería decidió tomarse los buques de la escuadra, por razones primero económicas, pero que también el Partido Comunista después aprovechó infiltrándose, ¿no? Y fue un acontecimiento inaudito. Los marinos bajaron a los oficiales, no los asesinaron, pero los bajaron, se hicieron cargo de la escuadra, nada menos que del acorazado del Tretnat La Torre,
tuvieron un combate con la naciente Fuerza Aérea Chilena, esas cosas insólitas. Y sí, después fueron ya producto de una negociación, reducidos, sumariados, algunos de ellos condenados a muerte, aunque no se aplicó ninguna de esas penas de muerte. Pero quiero decir que el gobierno de Montero comenzó en agosto del 31 con una crisis económica tremenda y con una sublevación de la marinería que se tomó los buques de la escuadra. No podía ser un comienzo más lamentable. Claro, la presencia de agitadores comunistas en los buques, no para iniciar la sublevación de los marineros, pero sí para tratar de darle una dirección política, puso en guardia al gobierno de Montero. El gobierno de Montero tenía que estar en guardia con todo el mundo, tenía que estar en guardia con los alessandristas, con los ibañistas y ahora más encima con los comunistas. Y ya sabemos que ninguno de ellos va a derribar al gobierno de Montero, sino que van a ser los grupos socialistas los que van a derribar en junio del 32 al gobierno de Montero. O sea, tenía suficientes problemas Montero y entre esos problemas incorporó su preocupación por los comunistas. Le llegó en los primeros días de diciembre al presidente Montero el rumor desde el intendente de Atacama que había rumores de levantamiento comunista preparado para finales de año. No se sabía muy bien ni qué día ni cuándo, pero que el Partido Comunista en la zona estaba preparando un levantamiento, como que dice, para seguir en el ritmo de lo que había sido el levantamiento de la marinería, aunque este había fracasado. Y entonces parece ser, aquí la documentación no es particularmente fácil de conseguir. Parece ser que el intendente recibió una instrucción de infiltrar ese movimiento, de no detener a los cabecillas, sino de infiltrarlo. Ahora, ese movimiento tampoco está claramente definido que haya sido un movimiento estrictamente comunista. Es probable que quienes estaban organizando ese levantamiento hayan sido íntimos enemigos que se estaban coordinando para derribar a Montero, alessandristas e ibañistas, y que ahí se metieron algunos comunistas en esa conspiración, aprovechando la circunstancia de que podían pasar algo inadvertido si eran los ibañistas y alessandristas lo que en Copiapó se planteaban contra el gobierno. Esto nos suena ahora como muy extraño, pero en esa época, desde la crisis del 24 hasta que la crisis del 32 termina en diciembre, podía esperarse cualquier cosa. Y entonces el intendente, conocedor de esta conspiración y conocedor de que había alguna presencia comunista, a su vez él infiltró la conspiración. La infiltró a través de un capitán de carabineros, el capitán Villota, quien astutamente, pero en cierto modo desgraciadamente, dejó que la conspiración siguiera adelante de tal manera de poder finalmente hacerla fracasar, capturar a los conspiradores y poderles pasar la cuenta como efectivamente sucederá. El Partido Comunista, cuando uno lee su documentación interna, es muy ambiguo respecto de su participación en la famosa Pascua Sangrienta de Copiapó y Vallenar. Suele negar haber estado bien organizado en Copiapó y suele afirmar que sí estaba mucho mejor organizado en Vallenar. Bueno, creámosle por un instante, ¿no? Creámosle por un instante. Lo que está claro es que alguna presencia comunista hubo en el ataque de la noche, fíjense qué noche escogieron, la noche del 24 al 25 de diciembre de 1931, Nochebuena. El ataque en esa Nochebuena, en que se supone que todo el mundo está en otra y mucho más relajado, por lo tanto, al destacamento del Regimiento Séptimo de Línea, del glorioso Esmeralda, acantonado en Copiapó. El Esmeralda tenía y sigue teniendo su base principal en Antofagasta, pero tenía un pequeño destacamento en Copiapó. A las 2 de la mañana del 25 de diciembre, o sea, ha nacido El Salvador. A las 2 de la mañana, los conspiradores, entre los que estaban alessandristas, ibañistas y algunos comunistas, atacaron el cuartel del batallón Esmeralda. Lograron tomar algún armamento de la primera guardia
y pensando, porque Villota los había convencido, el infiltrado, de que no iba a haber ningún problema y de que se iban a poder tomar el cuartel sin problema, pensando que ya habían conseguido avanzar lo suficiente, se encontraron con un fuego intensísimo de respuesta, porque Villota obviamente había pasado el dato, ya que era un filtrado, de que se iba a producir el ataque en la madrugada del día 25. Ese fuego de ambas partes terminó con 7 trabajadores de los asaltantes, la mayoría eran obreros de Copiapó muertos, con 2 mujeres muertas y con 2 soldados muertos. O sea, el primer acontecimiento tuvo ya 11 muertos. Hacia las 5 de la mañana, después de 3 horas de combate, se calcula que se dispararon más o menos entre 6 y 8.000 tiros en ese combate, no fue poca cosa. Después de 3 horas de combate, los trabajadores decidieron retirarse y claro, esa retirada significó que los pudieron copar porque la infiltración había dado sus frutos, ya se sabía cuáles eran las rutas de retirada de los asaltantes si no tenían éxito. Y al día siguiente, 25 de diciembre, sí, Navidad, Copiapó se convirtió en un lugar absolutamente inseguro porque la intendencia de la región comenzó a peinar la ciudad para buscar a todos los posibles implicados en el asalto que acababa de tener lugar en esa madrugada que ya se había convertido en día. Efectivamente, lograron detener a un montón importante de personas, una cantidad importante de personas, en concreto a un médico comunista, Osvaldo Quijada, que parece no haber tenido mucho que ver, pero que era la figura a la que tenían como consignada como la más importante figura del Partido Comunista en la zona. Ahora, en el intertanto, esto es lo más interesante, en el intertanto, desde Copiapó le habían avisado a Vallenar que probablemente si los trabajadores tenían algún éxito, porque se tenía infiltrado el ataque, en la captura de armas, esas armas iban a partir en buena medida a Vallenar, donde sí el Partido Comunista estaba mucho mejor organizado. Y entonces, hacia las 3:30 de la mañana, ya se supo en Vallenar que estaba teniendo lugar el combate en el cuartel de Copiapó del regimiento Esmeralda. Vallenar, a 200 kilómetros de Copiapó, quienes conozcan la pequeña hondonada que es Vallenar, pueblito que está metido así en una quebrada, esperó, por lo tanto, las autoridades de Vallenar esperaron la llegada de algunos sujetos a los cuales se les pudiera imputar venir con armas. De hecho, un militante comunista logró subirse al tren en Copiapó, escapando del asalto, logró escapar y partir a Vallenar. Y en cuanto llegó a Vallenar y se bajó del tren, le preguntaron de dónde venía, vieron en qué condiciones venía y fue fusilado sobre la marcha, a la bajada del tren, sin preguntarle más. Independientemente de lo que significa un acto de esa naturaleza, fue también un acto, desde el punto de vista moral, ¿no? Fue también una torpeza muy grande porque se trataba de obtener información. Y obviamente cuando se elimina la vida de una persona fue imposible saber más de esta conspiración. Bueno, cuando en Vallenar ya hubo claridad de que el asalto en Copiapó había fracasado, se supuso que algo parecido iba a suceder en el propio Vallenar y que por eso las armas capturadas en Copiapó probablemente iban a ser trasladadas a Vallenar, aunque esas armas no llegaron. Habían sido algunas capturadas, pero no llegaron. Y entonces lo que hizo el capitán de carabineros Bull, ¿sí?, de apellido Toro, Bull, fue designar una tropa de carabineros que hiciera lo mismo que se estaba haciendo a esa hora en Copiapó. Peinar la ciudad de Vallenar, buscando a cuanto individuo se sospechase que fuese militante del Partido Comunista. Se suponía que esa gente estaba a la espera del armamento que iba a llegar desde Copiapó. Y así fueron allanados diversos locales,
uno en la calle Serrano. Ahí se capturó a 12 individuos que estaban seguramente a la espera de ese armamento, pero que además tenían armamento, porque en cuanto llegó la tropa de carabineros, abrieron fuego primero desde dentro, eso está claro, quedó clarísimo, y matando a este registro. Ese combate, que fue breve, porque finalmente los carabineros lograron imponerse a los que estaban ocupando la calle, la casa de la calle Serrano, ese combate servirá de pantalla para lo que hará el capitán Bull con la mayoría de los capturados, que fueron sacados de ahí mismo, los sobrevivientes, otros de sus casas. 17 de ellos, la mayoría supuestamente militantes comunistas, nunca sabremos si algunos de ellos efectivamente lo eran o simplemente se los dio por militantes comunistas. 17 de ellos fueron fusilados sin proceso, porque primero algunos de ellos habían atacado a la tropa de carabineros desde el interior de la calle Serrano cuando Carabineros estaba haciendo el allanamiento, y otros porque estaban en concomitancia y aunque no habían realizado ninguna acción, se supuso que estaban a la espera de las armas de Copiapó. Y entonces a 17 de ellos se los fusiló directamente. Desgraciadamente, el capitán Bull lo que hizo fue cubrir este hecho colocando algunos de esos cadáveres cerca de la casa de la calle Serrano donde había tenido el enfrentamiento, dando la idea de que habían sido bajas del combate. Bueno, finalmente, entre las personas que que murieron en el combate de la calle Serrano, entre las personas, los otros 17 que fueron sacados de sus casas y de otros recintos, y otras personas que en el curso del día 26 de diciembre también fueron capturadas, fueron en total 37 las personas que murieron a raíz aparte de los 2 carabineros muertos, 37, y 2 las que murieron a raíz de la represión en que incurrió el capitán Bull en Vallenar. Ahora, sí tenemos los datos del Consejo de Guerra, porque así como respecto de la matanza de San Gregorio del año 21, no hubo ninguna reacción oficial en el sentido de perseguir responsabilidades. En el caso de la Pascua Sangrienta de Copiapó y Vallenar, se siguió un consejo de guerra. Ese consejo de guerra se siguió en primer lugar contra el doctor Osvaldo Quijada y algunos de los detenidos que no habían sido fusilados. Los abogados defensores consiguieron la declaración de inocencia de los supuestos y verdaderos asaltantes. Algunos habían sido verdaderos asaltantes, eso sí, fueron condenados a penas menores, pero de algunos que eran completamente inocentes, aunque probablemente estaban vinculados en la conspiración, pero que no habían tenido participación directa en los hechos. Y el Consejo de Guerra, dando vuelta la iniciativa que había tomado de procesar al doctor Quijada y a algunos de los detenidos, el Consejo de Guerra, que terminó en los primeros días de enero de 1932, declaró culpables a los capitanes Villota y Bull de los acontecimientos, los 2 capitanes de carabineros. El capitán Villota fue castigado con 10 años de cárcel y el capitán Bull, que había usado esta pantalla del combate en la calle Serrano para colocar ahí las personas que él por cuenta propia había hecho fusilar, fue condenado a presidio perpetuo. Enloqueció en la cárcel, murió en la casa de Dorates completamente loco. Así terminó el segundo de estos acontecimientos tan dramáticos, ¿no? Con un involucramiento bastante evidente del Partido Comunista en Vallenar, con un involucramiento dudoso del Partido Comunista en la primera fase en Copiapó. Es probable que el partido como tal no se haya implicado, aunque algunos militantes sueltos sí lo hayan hecho en la fase inicial de la Pascua Sangrienta en Copiapó. Y el tercero y último de los hechos que vamos a comentar es el que termina con el mayor número de víctimas, pero no tenemos ninguna cifra que sea verdaderamente confiable.
Hay autores que hablan, igual que sucedía con Santa María de Iquique, de cientos de víctimas en el caso de Ranquil o Ranquil, pero ningún autor logra precisar, como sí se ha logrado precisar en el caso de San Gregorio y de la Pascua Sangrienta, un número bastante fino, 60, 70 víctimas, 37 víctimas, 48 víctimas contando las de Copiapó. En este caso, no sabemos estrictamente cuánta gente murió. Alto Biobío, ahí queda Ranquil o Ranquil, la zona de Lonquimay. El origen del conflicto es bastante cambiante y tiene mucho que ver con los conflictos que estamos padeciendo en la Araucanía. Dos grandes propiedades, una de la familia Puelma y otra de la familia Bunster, habían sido parceladas por decisión gubernamental, una especie de primerísima reforma agraria, para recolocar ahí en parte de esas tierras, una muy pequeña cantidad, a, a colonos y a algunas comunidades mapuche. Esta gente quedó muy descontenta con el volumen de tierra que les adjudicaron, tanto los colonos mestizos chilenos como los colonos mapuches. Y entonces decidieron presionar de tal manera que el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo rectificara esta situación. Una delegación de un sindicato, no existía la sindicalización campesina, pero ellos se organizaron en un sindicato llamado Sindicato Agrícola de Lonquimay, viajó a Santiago para intentar revertir la medida de una adjudicación de tierras tan desigual, decían ellos, tan pobre. Y lograron, en marzo de 1931, son los últimos meses de la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, que se les devolviera gran parte de las tierras que estaban bajo la propiedad de las familias Puelma y Munster. Pero una ida y una vuelta, una ida y una vuelta. La presión sobre el gobierno de Arturo Alessandri, segunda administración de Arturo Alessandri, en 1932, logró que de nuevo se restituyera la propiedad de gran parte de esos terrenos a las familias Puelma y Munster. Bueno, ustedes comprenderán, era la segunda vez que los campesinos se encontraban en una situación extremadamente precaria para ellos. Fue en junio de 1934, cuando después de haber intentado de nuevo una quinta etapa en que les volvieran a restituir las tierras que ellos decían tener derecho, a las que decían tener derecho, perdiendo la única fuente de sustento que tenían, agobiados en buena medida por una situación difícil de alimentación en pleno invierno, y ahora sí, claramente, influidos por el activismo del Partido Comunista. Ya Recabarren ha muerto hace 10 años, pero el Partido Comunista, ya vamos a analizar esto al terminar nuestra sesión, está bastante activo en la zona. Decidieron presionar de hecho. Declararon una zona llamada territorio libre. ¿Cómo nos suena esto? ¿Cómo nos suena esto? Estamos en 1934, 90 años atrás. ¿Cómo nos suena esta declaración de territorios libres? Y entonces el gobierno del presidente Arturo Alessandri decidió, bueno, bloquear el acceso a la zona para que el conflicto se encapsulara. Impidió el gobierno el acceso de alimentos y de semillas. Y obviamente los campesinos, hay muchos relatos sobre esta, que es la más reciente de las tres situaciones, las tres matanzas. Hay mucha información a diferencia de las dos anteriores. Los campesinos se organizaron y fueron organizando verdaderos comandos. Tenían armamento y comenzaron, igual que había sucedido en la oficina San Gregorio, a atacar las pulperías de las distintas
haciendas. Obviamente, algunos de los agricultores respondieron a balazos, se comenzaron a producir choques armados y entonces el gobierno decidió que también había que mandar una fuerza policial. Subieron 100 carabineros venidos de Santiago y comenzaron el desalojo de la ocupación que habían realizado los campesinos. Habían ocupado ya algunas zonas habitacionales de algunos agricultores que habían tenido que huir. Habían instalado algunos ranchos en distintas zonas tomadas, igual que suele suceder ahora en que se instalan rápidamente ranchos en la Araucanía cuando se copa un territorio. Pero con lo que no contaba la Fuerza de Carabineros, a pesar de las experiencias de San Gregorio y de Vallenar Copiapó, es con que hubiese una resistencia muy fuerte de parte de los campesinos. Y fue en el puente de Ranquil o Ranquil, Loquimay, en los primeros días de julio de 1934, en que un grupo pequeño, unos 200 campesinos nada más, con relación a un número mucho mayor que se había estado movilizando en el Alto Biobío por esta causa, decidieron resistir al desalojo. Aquí es donde viene el problema de las cifras, ¿no? Porque hubo un combate bastante desigual, combate al fin, pero bastante desigual. ¿Cuántos murieron en combate? Algunos autores dicen decenas, otros dicen cientos. Otros sostienen que solo murieron decenas en combate y se llega al número de cientos porque, como había sucedido en Vallenar, a los sobrevivientes que se rindieron, los carabineros los pasaron por las armas. Desgraciada situación. A diferencia de lo que había pasado en San Gregorio y Vallenar, perdón, lo que pasaba en Copiapó y Vallenar, no hubo ningún consejo de guerra. Por el contrario, el presidente Arturo Alessandri decretó una amnistía que benefició, por supuesto, a ambas partes. Obviamente, las amnistías suelen beneficiar a ambas partes, ¿eh? Para poner el manto del olvido sobre los acontecimientos. Los hechos mismos fueron extremadamente dramáticos, pero han sido muy escasamente relatados, porque no hay ni versiones de la fuerza policial, ni tampoco versiones de sobrevivientes. A diferencia de Copiapó Vallenar y de San Gregorio, en que hay relatos de primera mano. ¿Qué es lo realmente importante de esta tercera situación? Lo realmente importante es que la Internacional Comunista había decidido que el 24 de junio de 1934 fuera el día de un levantamiento comunista internacional y que eso era válido para toda Sudamérica. De hecho, el dirigente que ya mencioné, el dirigente Leiva, había estado en Montevideo semanas antes en la reunión de la Internacional Comunista, la sección sudamericana, el buró sudamericano, en que se estaban dando estas instrucciones. Y él habría vuelto directamente a Loquimay, a Ranquil, a organizar el levantamiento. Ahora, había causas objetivas para un conflicto, por supuesto. El problema de las tierras era objetivo, la situación de mala alimentación era objetiva. Ok. Pero hay absoluta certeza, y así lo reconoce el Partido Comunista en su documentación oficial de hoy, que fueron 2 o 3 activistas comunistas, al modo de Luis Emilio Recabarren de los años 15 y 20, quienes trabajaron con los campesinos, incitándolos a la declaración de ese territorio libre, del asalto de las pulperías, del asalto de las casas patronales y, por lo tanto, del copamiento del territorio. El Partido Comunista no había tenido hasta ese momento, ni lo tendrá tampoco con mucha intensidad hasta bastantes años después, un interés muy grande en el campo chileno. Su interés estaba centrado en el mundo laboral fabril, en el mundo de los obreros, en el mundo estrictamente proletario. Pero, como ya les decía, desde 1927 a 1935, la política de lucha de clase contra clase implicaba también realizar acciones con los campesinos que pudieran sumarse
al trabajo que el Partido Comunista realizaba con los obreros. Hay señales de una política de aproximación comunista al campo anteriores a 1934, pero son señales muy menores. Y cuando se estudian los documentos de la Internacional Comunista, documentos que la historiadora, que en paz descanse, Ulianova, ha trabajado al detalle, se ve que las instrucciones de la Internacional Comunista al Partido Comunista de Chile eran muy marginales respecto del campo, muy menores, estaban centrados en la acción urbana. Pero por otra parte, terminados los acontecimientos de Lonquimay, con esos quizá centenares de muertos, algunos de ellos en combate, les decía, y los otros fusilados por la fuerza policial, el secretario general del Partido Comunista de la época, Carlos Contreras Labarca, en el informe que le hace al partido, dice estrictamente lo siguiente. Ese informe está disponible, numerosos documentos que uno puede recuperar en la red. Dice así el secretario general del Partido Comunista: en Lonquimay tuvimos un levantamiento revolucionario de los obreros, campesinos e indígenas. Ocuparon por vía revolucionaria una serie de grandes latifundios, haciendas, en el sur. Este movimiento lo dirigía la Internacional Comunista y los sindicatos revolucionarios, la FOCH. Desde el comienzo del año 1934, la dirección del partido concentró su atención principalmente en la región de Lonquimay, para impedir el desalojo de los campesinos de sus tierras, llamar a la lucha común y la solidaridad de todos los campesinos e indígenas de esta región. Contreras Labarca más adelante especifica que había por lo menos 100 militantes del Partido Comunista en Lonquimay, lo dice él con ese número, y que había una fuerte aproximación a grupos indígenas. Esto último no es efectivo. El listado de los fallecidos que fueron identificados, que son más de 100, no contiene apellidos indígenas. Miren qué cosa más notable. Contiene apellidos españoles, no apellidos indígenas. Eran, por lo tanto, trabajadores del campo, inquilinos, que no tenían una auténtica definición como indígenas. Es probable que haya habido algunos mapuches participando, pero no fueron ellos de ninguna manera uno de los grupos que Contreras Labarca pretende que estaban en conflicto con los dueños de las tierras. No cabe duda alguna que en estos tres acontecimientos, y especialmente en este tercero, hubo algún grado de participación comunista. En San Gregorio la tenemos clara. Luis Emilio Recabarren, aunque todavía no había sido fundado el partido, pero ya existía el Partido Socialista Obrero de los Trabajadores Chilenos, fue el gran activista para que los trabajadores no quisieran bajar a Antofagasta. En el caso de la Pascua Sangrienta de Copiapó y Vallenar, ya sabemos que en Copiapó había militantes comunistas, pero parecen haber estado minoritariamente implicados en el asalto al Regimiento Esmeralda, mientras que en Vallenar sí había una organización mucho más extendida, aunque no participaron muy directamente, más que defendiéndose del allanamiento de carabineros, defendiéndose disparando primero, sí. Pero en el caso de Ranquil sí que está completamente reconocido por el Partido Comunista que ellos prepararon, y lo hicieron incluso desde una instrucción de la Internacional Comunista recibida en Montevideo, la sublevación de los campesinos por el problema de las tierras. Bueno, es lo que les puedo contar hoy día y por lo tanto agradezco mucho la paciencia de haberme oído. Somos prácticamente los mismos en cuanto a número y que estábamos el martes pasado, y la Valeria, a quien agradezco muchísimo también su gestión, va a ir viendo algunas preguntas de tal manera que podamos resolver algunas posibles dudas dentro de la falta de documentación que hay respecto de los tres acontecimientos. Ya hay una pregunta, profesor, que justamente tiene que ver con qué libros, Iván pregunta, ¿qué libros recomienda para tener más datos sobre estos relatos históricos? Yo voy a preparar una bibliografía específica y se las mando, para no latear ahora citando no sé qué, citando no sé cuánto, porque hay al menos un buen libro
para Copiapó Vallenar y al menos 2 buenos libros. Cuando digo buenos libros me refiero a libros de detalle, no necesariamente veraces. Por ejemplo, voy a citar un caso, ¿no? El libro de Patricio Mans, sí, el cantante, el de Arriba en la Cordillera, que además escribe un libro sobre la sublevación de la escuadra, que tuvo desgraciadamente mucha influencia en los marineros que estaban intentando a su vez sublevar la escuadra en julio y agosto de 1973. El libro de Patricio Mans es un libro muy detallado, excesivamente detallado, pero que probablemente está escrito para concientizar más que para revelar la verdad histórica. Otro ejemplo, el libro de Charlín, tan famoso, en el que hay un muy detallado relato sobre Copiapó Vallenar, que se llama Del avión rojo a la República Socialista, también es un libro que hay que hacerle caso hasta por ahí nomás. Entonces, yo voy a preparar una pequeña bibliografía, pero les voy a hacer un comentarito, porque la verdad es que hay que leer con mucho cuidado la interpretación y la información que entregan, al menos esas 2 obras. Bien. Juan Pablo Zúñiga pregunta si la Internacional Comunista sigue operando hoy o está en la clandestinidad. Bueno, si está en la clandestinidad, no lo sé. Ay, Hola Juan Pablo, un abrazo de Santiago a California. Eh, es probable que haya, no seamos ingenuos, es seguro que hay contactos entre los submundos comunistas, ¿no? Pero ya obviamente no opera la Internacional Comunista que fue disuelta durante la Segunda Guerra Mundial, después reemplazada por una internacional de información. La Comintern fue reemplazada por la Cominform. Pero los comunistas ya sabemos que pertenecen a una única patria, que es la patria de su propio partido, de la lucha de clases. Por lo tanto, ellos tienen contacto, no te quepa ninguna duda, cuando debe ser clandestino, clandestino, cuando es abierto, abierto. O sea, no hay más que ver las visitas de militantes comunistas a Maduro, no hay más que ver cómo hubo militantes comunistas metidos en la CAM y que estuvieron siendo entrenados por la FARC. Eso se destapó en el gobierno Bachelet 1 sin ninguna consecuencia, porque vimos las fotos de jóvenes de las juventudes comunistas perfectamente reconocibles como tales en tenida de combate en la selva colombiana. Los contactos de la Internacional Comunista son muy evidentes, aunque conozcamos seguramente un 0,5% de ellos. ya, a ver, aquí alguien pregunta si sería necesario, Sergio, pero no sé cuál Sergio, si sería necesario que el PC dejara de existir por totalitario y comenta que en Nueva Zelanda lo prohibió. Bueno, el Partido Comunista de Chile ha estado fuera de la ley al menos 3 veces de manera formal. Estuvo fuera de la ley a partir de la dictación de la ley de seguridad del Estado, que se llama Ley de Seguridad del Estado, no de seguridad interior del Estado, porque tenía seguridad interior y exterior. Y tuvo que disfrazar su nombre a partir del año 37. Después fue proscrito directamente por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia del año 48 y de nuevo volvió a cambiar su nombre hasta que fue derogada la Ley de Defensa Permanente de la Democracia del año 58 y de nuevo fue proscrito por el Decreto Ley 77 de 1973, de octubre de 1973. Fue proscrito y además fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional por un requerimiento que hizo Jaime Guzmán para que se aplicara el artículo 8. Y el artículo 8 se le aplicó al Partido Comunista, al MIR y al Partido Socialista Fracción Almeida. El año 86, 87, no me acuerdo exactamente del año, pero 86, 87, por ahí, ¿no? Pero desgraciadamente el artículo 8 fue derogado con las reformas constitucionales de 1989. Esas reformas que le dieron el 93% de consolidación a la llamada Constitución de los Cuatro Generales. Este es un punto en el que hay que insistir 1000 veces, ¿no es cierto? Que esa Constitución que el presidente Boric ha llamado de los Cuatro Generales es una Constitución que fue ratificada con las reformas del año 89 por el 93% de la ciudadanía.
Yo voté que no. Yo voté en contra de esa reforma porque se suprimía el artículo 8. Me parecía que era una pésima reforma suprimir el artículo 8. Hacia adelante está lo de atrás. Perdón. Espero que Sergio entienda mi respuesta. Sí. Hacia adelante está lo de atrás. Sí. Aquí hay una pregunta que dice, de Pilar Arellano, si se pudiera precisar más la bolchevización del PC en la década de los 20 y siguientes. Muchas gracias. Pili, es mi exalumna. Pili, la bolchevización consistió en tres cosas, ¿no? Primero, que el partido no debía hacer ninguna alianza, 1927. Ninguna alianza con grupos reformistas. Eso fue cambiado el año 35, cuando viene la política de los frentes populares, entre el 27 y el 35. Primero, ninguna alianza con ningún partido reformista burgués. No existía el Partido Socialista todavía, pero ni por ningún motivo alianzas con el Partido Radical, ninguna alianza con ninguna fuerza. Primera característica. Segunda, que el partido debía ser un partido de células. Estricto, muy bolchevique, muy centrado en el pequeño núcleo, que es la célula comunista. Y tercero, la bolchevización significaba que era un partido que tenía que insistir en que los proletarios, y ahí venía la pequeña sumatoria de los campesinos, estaban en guerra social contra el resto de las clases y por lo tanto no tenía que tener ninguna aproximación con ningún sector medio. No solamente con los partidos reformistas no debía haber alianza alguna, sino que no debía haber alianza alguna con ningún tipo de burguesía reformista. Y por lo tanto esas tres características, no alianza con partidos revolucionarios o reformistas, estructuración en células y lucha de clase contra clase, caracterizaron al partido entre el 27, ya había muerto Recabarren, y el 35. El 35 llegó la orden, desde el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, de cambiar por completo la perspectiva y de iniciar la tarea de los llamados frentes populares. Y entonces el partido en dos de las tres dimensiones cambió. Comenzó a hacer alianzas con los partidos reformistas, con el Partido Socialista y con el Partido Radical, y llevaron a Pedro Aguirre Cerda apenas 3 años después a la presidencia de la República, y comenzó a hacer alianzas con las pequeñas burguesías, como las llaman ellos. A ver, acá Ignacio González pregunta, ¿qué tesis políticas manejaba el PC en ese momento para operar en Chile? Bueno, está más o menos respondido, entendiendo que la lucha de clase es el método reconocido. ¿Qué continuidades y rupturas usted percibe en su actuar? Bueno, el propio PC tenía al interior, y se le va a producir justamente a mediados de la década de los 30, cuando llega la instrucción del séptimo Congreso de la Internacional, de girar desde la guerra de clase contra clase a una cooperación con la clase burguesa. El propio PC va a tener la primera ruptura importante, cuando un grupo significativo decide que la revolución debe seguir adelante por todos los medios y que no hay que hacer alianza. Ese grupo, que se definen a muy corto plazo como trotskistas, Trotsky era el partidario de la Revolución Permanente, es expulsado del partido. Hidalgo. Por un tiempo conformaron un partido comunista trotskista y después se integraron al Partido Socialista. Esa es la primera gran ruptura ideológico-práctica al interior del partido. Después vino una segunda, muy interesante de tener en cuenta, que tiene lugar, esos acontecimientos los vamos a comentar un poco más adelante, inmediatamente después de la proscripción del Partido Comunista por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y tuvo lugar entre los años 49 y 51, cuando el secretario de organización, Reynoso, insistió en la misma tesis que había tenido Hidalgo 15 años atrás. Nos han puesto fuera de la ley, vamos a la lucha armada. Y el partido, consciente de que tenía a gran parte de sus dirigentes detenidos, y muchos de ellos en Pisagua, otros relegados, le dijo a Reynoso: estás loco, completamente loco, no hay ninguna posibilidad de tener éxito en la lucha armada. Como Reynoso se empeñó y formó grupos de combate
con armamento, lo expulsaron del partido. Reynoso terminó colaborando con la formación militar del MIR, 16, 17 años después. Después, la tercera gran ruptura del partido tuvo lugar en el año 57, y esta es muy interesante, lo vamos a analizar el 2 de abril del 57, porque el partido seguía en la clandestinidad, todavía no había recuperado su legalidad, no había sido derogada la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, todavía le queda un año, y vinieron los gravísimos acontecimientos del 2 de abril del 57 que ya vamos a comentar con detalle, ¿no? El reventón más grande que ha habido en Santiago antes del 18 de octubre. Nada se compara al 2 de abril del 57. Entonces el partido no quería que las juventudes comunistas colaboraran con ese reventón porque se iba a desprestigiar en su tarea de conseguir volver a la legalidad. Y gran parte de las juventudes comunistas sí se implicaron en el reventón del 2 de abril del 57. Y eso significó que el partido expulsó a numerosos y muy calificados militantes de las juventudes comunistas. No porque el Partido Comunista esté en contra de la violencia, sino por una razón táctica. Después se le fue un grupito importante de jóvenes militantes para integrarse al MIR, no directamente, pero formaron el Partido Comunista Revolucionario, el Grupo Espartaco, y esos grupúsculos fueron a parar finalmente al MIR, que nació en Santiago, no en Concepción, nació en Santiago en 1965. O sea que el partido ha sufrido varias escisiones, y yo creo que el 4 de septiembre le plantea al Partido Comunista una disyuntiva muy grande respecto del control de su juventud, de la Jota, porque parte importante de la Jota va a estar por la vía violenta, pase lo que pase el 4 de septiembre, o para acelerar el proceso o para rechazar el rechazo. Y claro, para el Partido Comunista, que es un partido de gobierno, ese es un tremendo problema. Tenemos espacio para una última pregunta. Ya, entonces vamos a relacionar dos. Es que Armando Amel había preguntado hace rato, en realidad, que decía, ¿hubo conciencia política? Me imagino que está preguntando del Partido Comunista en la influencia que tuvo en estos hechos, o que tuvo o que no tuvo, en estos tres hechos que se comentaron hoy, y cuál fue su efecto, porque entiendo que la pregunta apunta a por qué relacionar estos hechos con el Partido Comunista y si participó o no. Y esto, Bueno, creo que... espérate, Espéreme. la participación está claramente acreditada por ellos mismos en el tercero, en parte acreditada en los hechos de Vallenar y también acreditada en la presencia de Recabarren en San Gregorio. Ahora, la consecuencia que tuvo para el partido fue que con la dictación de la Ley de Seguridad del Estado, el partido quedó proscrito, no formalmente con nombre y apellido, pero fue perseguido en los últimos meses de la administración, la segunda administración de Arturo Alessandri. Y la segunda parte de la pregunta, o la No, segunda pregunta unida. espéreme, ¿por qué se convencieron de cambiar? Voy a leer dos cosas de nuevo. ¿Cómo explicaría, profesor, que las ideas comunistas estén tan presentes hasta el día de hoy en circunstancias que su aplicación real ha provocado pobreza, totalitarismo, grandes cantidades de muertos, sin historiar alguno de éxito, y que hoy se vean tan vigentes en Chile? Tal Porque vez son tiene apasionantes, porque son apasionantes, porque son que... cautivantes, porque tocan esa fibra positiva del ser humano de querer el bien para la humanidad a corto plazo y si es necesario con altos costos, pero eso le da un romanticismo y una épica. Y segundo, porque los grandes crímenes del comunismo, han tenido lugar tan lejos de Chile. Sí, los pequeños crímenes del comunismo han tenido lugar en Chile, muy pequeños. Los grandes crímenes del comunismo han tenido lugar en el Gulag, en la reforma agraria de Mao, en la Corea del Norte, en las represiones de Hungría, Checoslovaquia y Berlín, tan lejos de acá, y aquí cerca, sí, Sendero Luminoso, pero Sendero Luminoso está a 3.000 kilómetros de acá. Y un poco más arriba, ¿no es cierto?, la FARC, y un poco más arriba todavía, Nicaragua y Salvador, pero acá nosotros hemos sido unos beneficiados. Tenemos el mejor partido comunista de América y uno de los mejores partidos comunistas del mundo en cuanto a la categoría de su estructura, de contar con un premio Nobel,
nada menos, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido la mala fortuna de tener a un partido comunista, y ese es el riesgo que estamos corriendo ahora, de tener a un partido comunista con el control del poder. Ese es el riesgo que estamos corriendo ahora. Ya, pues, Óscar Olivares, la última ya. pregunta. ¿Hubo ayuda internacional? ¿Hubo ayuda internacional en armas, inteligencia, instrucciones u hombres No, en no, estos hechos que vimos hoy día? no. En ninguno de estos tres acontecimientos hay ni presencia de extranjeros ni presencia de armamento extranjero. Sí está comprobada la presencia de Leiva en Montevideo pocas semanas antes de que estalle la sublevación en Lonquimay, y está comprobado que en Montevideo el Buró de la Internacional Comunista para América del Sur determinó que ese día de junio debía ser el día de la gran sublevación en América del Sur. O sea, eso está perfectamente claro, pero no fue más que una instrucción. Bueno, estimadísimo, se les espera el martes próximo. Le doy las gracias enormes a la Valeria por la magnífica administración, a todos ustedes por la paciencia de estar oyendo hablar de cosas tan dramáticas, pero que tenemos que conocer, porque a medida que las vamos conociendo nos hacemos cargo no solo del pasado, nos hacemos cargo de los riesgos del presente. Tal cual. Muchas gracias, profesor. Y para los hasta que el llegaron martes. tarde, la clase está grabada, por si acaso. Ya les diremos cómo obtenerla. Que estén muy bien y nos vemos el próximo martes con el profesor Enrique López. Adiós.